Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Estrategias para la reactivación. El presidente Iván Duque anunció que operaciones aéreas se permitirían una vez pase la cuarentena. De paso, descartó por ahora el trámite de una nueva reforma tributaria. 11 billones de pesos más de liquidez. El Banco de la República redujo los encajes bancarios para que circule más dinero en el sistema financiero. Ahora, el emisor espera que los bancos presten más y más barato. Efectos del pico y género en Bogotá. El gremio de los comerciantes midió el impacto de esa medida en la afluencia de personas en los supermercados. Además, establecieron quiénes son más eficientes a la hora de comprar, si los hombres o las mujeres. Comenzamos con los anuncios del presidente Iván Duque, quien descartó por ahora la presentación de una reforma tributaria. De paso, el primer mandatario presentó nuevas ideas para lo que sería la reactivación económica del país una vez pase la cuarentena y habló sobre lo que viene en materia de operaciones aéreas. Tenemos que permanecer con la... Para el presidente Iván Duque, el país no puede estar encerrado indefinidamente y algunos sectores cumpliendo protocolos de bioseguridad se reactivarán después del 27 de abril. Lo que se advirtió es que se mantiene la restricción de vuelos internacionales. Los vuelos internacionales permanecen y van a permanecer cerrados por un tiempo más. Nosotros estamos evaluando además esas condiciones y lo hacemos también en virtud a que muchos países también tienen esas restricciones. En cuanto a los vuelos nacionales, están evaluando medidas sanitarias. Usted se ha dado cuenta que hay muchos países que, por ejemplo, ya están limitando que no se utilice la silla de la mitad. Entonces, eso permite un mayor distanciamiento. Se está exigiendo el uso del tapabocas. Ya no se están distribuyendo alimentos dentro de los vuelos y todos vuelos de menos de 1 hora o menos de 2 horas. El presidente también le cerró la puerta a una reforma tributaria en estos momentos de pandemia, de la que habló su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Dijo que no es viable y que una vez el país se recupere, se analizará cómo se recuperan las finanzas. Porque justamente en estas circunstancias, cuando se le afectan los ingresos a las familias, cuando se le afectan los ingresos a las MIPYMES, en este momento pensar en cómo nosotros aumentamos los ingresos por vía tributaria no solamente es inconveniente, sino que es inviable. Y en estos términos se refirió a quienes están haciendo fiestas o desviando los recursos públicos destinados para ayudar a los colombianos. El que se robe una ayuda para atender una pandemia solamente cae en la condición de ser un bandido de la peor ralea. Eso solamente es un comportamiento de una rata de alcantarilla. El que le quite la posibilidad a una persona vulnerable de recibir sus alimentos, le debe caer todo el peso de la ley. Finalmente reiteró que los colombianos después del 27 de abril deben olvidarse por un tiempo de vida social o eventos donde haya aglomeraciones como misas, matrimonios, teatro, conciertos, bares y que los restaurantes podrán seguir, pero a través de domicilios. Y el Banco de la República adoptó medidas para que 11 billones de pesos adicionales empiecen a circular en el sistema financiero y de esa manera se facilite el financiamiento a las empresas del país, también a las personas. El Banco de la República decidió en una junta extraordinaria inyectarle más liquidez a la economía para que todos los sectores funcionen sin restricciones de dinero y que los préstamos puedan abaratarse. De tal manera de proveer la liquidez y los recursos suficientes para que empresas y familias puedan continuar pagando los gastos que son necesarios en el día a día. Se estima que son 9 billones de pesos adicionales que estarán circulando y que salen de dos medidas parecidas. La primera consiste en reducir el porcentaje de dinero que los bancos obligatoriamente tienen que dejar guardados en el Banco de la República cuando reciben dinero de sus clientes. Por ejemplo, sobre los dineros de las cuentas corrientes y de ahorros ya no deben reservar un 11%, sino un porcentaje mucho menor. A esto le llamamos encajes bancarios. Estos encajes estaban en un nivel del 11% y a raíz de la medida del Banco de la República se van a reducir a un 8%. Asimismo, sobre los dineros de los CDTs, el encaje baja de 4.5% a 3.5%. Esto significa que ahora los bancos van a tener más recursos para otorgar créditos a empresas y personas naturales que lo requieran.
Otra medida que ayuda a la economía es que el Banco de la República decidió comprar títulos del Tesoro que estaban en manos de los bancos. Esto liberará hasta 2 billones de pesos más a las entidades financieras. Esta compra de títulos TES en el mercado secundario es una inyección permanente de liquidez al sistema financiero en la medida que el Banco de la República compra los títulos y le entrega liquidez a los bancos o a otras entidades financieras. Ahora se espera que los bancos de manera inmediata hagan llegar estos dineros a las empresas y personas sin tantos obstáculos. Dice el Banco de la República que de momento no ve grandes problemas de liquidez en el sistema financiero y precisamente en una rueda de prensa virtual el gerente del emisor, Juan José Chavarría, explicó detalles de las medidas adoptadas en las últimas horas y de los efectos esperados. Además, descartó algunas medidas que analistas y empresarios han sugerido. Les hacemos un resumen de lo anunciado. El gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, junto con otros directivos, explicó que las medidas adoptadas para darle mayor liquidez al sistema financiero facilitará recursos para que le den préstamos a las empresas y a las familias en esta época de dificultades. Además, aseguró que se espera que gracias a estas medidas que reducen el costo de la intermediación, los bancos también reduzcan las tasas de interés en la medida en que tienen más dinero para aumentar la oferta de préstamos. Indicaron que no se han visto retiros masivos de ahorros de las entidades financieras pese a la pandemia y que al contrario los depósitos subieron. El gerente Juan José Chavarría reconoció que los bancos desean más garantías del gobierno para poder facilitar los préstamos a las empresas, pues hoy esas garantías a través de Bancoldex llegan al 50 o 60%. Explicó que el Banco de la República no puede por constitución hacer préstamos directos al sector real, pero a cambio compró 2 billones de pesos en TES para darles liquidez a los bancos. Y dijo que desde que se autorizó la compra de títulos de deuda privada, se han comprado 8 billones de los 10 billones disponibles para tal fin. Finalmente advirtió que las reservas de dólares del emisor son relativamente amplias, pues están en poco más de 60.000 millones de dólares, pero aclaró que no se ha pensado en vender reservas para estabilizar el mercado cambiario. Y para analizar todas esas medidas y lo que se puede esperar ahora, nos acompaña el vicepresidente técnico y de Asuntos Económicos de Asobancaria, el gremio de los bancos del país, el doctor Alejandro Vera. Doctor Vera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está usted? Hola Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Doctor Vera, ¿por qué con un ejemplo sencillo para que la audiencia y los televidentes nos entiendan, explicamos este tema de los encajes bancarios? Si por ejemplo yo en este momento tengo 1 millón de pesos en mi cuenta de ahorros, para citar un ejemplo, ¿qué porcentaje pueden ustedes prestar a través de nuevos créditos a otros clientes y qué porcentaje no pueden prestar? Digamos, el encaje es justamente el porcentaje que no se puede prestar. Es decir, que si tú tienes 1 millón de pesos y el encaje hoy es 11%, son 110.000 pesos que deben estar, digamos, guardados como reserva, como encaje, y los otros 890.000 pesos se pueden prestar a las diferentes empresas, a personas que lo necesiten. ¿Por qué se hace ese encaje? Se hace simplemente como una medida precautelativa para evitar, digamos, cuando haya retiros masivos de los bancos, o para, digamos, mantener niveles adecuados de riesgo dentro de los bancos, pues se mantiene esta medida que pone el Banco de la República de encaje. Entiendo, y ese encaje estaba en el 11% para cuentas de ahorro y baja entonces al 8%, es decir que ahora tienen que reservar 80.000 pesos. 80.000 pesos, esos 30.000 pesos en este ejercicio son lo que le queda de más a los bancos para prestar dinero. Si miramos las cuentas de ahorro de todo el mundo, cuentas corrientes, CDTs, etcétera, ¿tendrían ustedes entonces más plata para facilitar créditos, por ejemplo, en este momento que tantos empresarios están necesitando recursos? Sí, por supuesto. La medida del Banco Central, del Banco de la República, justamente va en la dirección de otorgar mayor liquidez a la economía. Esa mayor liquidez digamos, a la economía se ejemplifica en esos 30.000 pesos que vimos en ese ejemplo, obviamente multiplicado por todas las cuentas de ahorro que puedan existir en la economía, y eso es lo que suma más o menos los 9 billones de pesos de los que habla el Banco Central, que hay de mayor posibilidad de que los bancos puedan usar para préstamos que puedan requerir las personas o las empresas, sí. Doctor Vera, ¿por qué cuando se acerca una empresa en un momento tan complicado como este, donde no tiene ingresos porque la economía está paralizada y va a un banco, es tan difícil que ustedes les suelten plata, les suelten recursos? ¿Por qué protegen tanto esos recursos? Es muy buena pregunta, porque es bien importante destacar, porque la gente piensa que es insolidaridad de los bancos, y en realidad es que el banco está siendo precavido con la plata de los ahorradores
de su banco. Yo le pongo un ejemplo, el ejemplo una persona que va a pedir un crédito que se le da un préstamo de 1 millón de pesos. De ese 1 millón de pesos, 900,000 pesos, el 90%, sale de la plata de los ahorradores de ese banco. Y el otro 10% es que sale del capital de los accionistas o el dueño de las empresas. Entonces, en el momento en que esa persona a la que se le prestó la plata no pueda pagar, pues vamos a tener un problema con los ahorradores que están al otro lado de la hoja de balance esperando tener sus recursos en las cuentas de ahorro, recibir la tasa de interés que se les ofreció. Y por eso es que de alguna manera es bien importante hacer un estudio de crédito bien detallado. El problema de la coyuntura es que justamente cuando uno hace un estudio de crédito con esas empresas que han perdido sus ingresos o que no tienen ingresos en este momento, pues la probabilidad de que no le puedan pagar a los bancos es muy alta. Y por eso, pues si no hubieran mecanismos, el banco tendría que decir que no por puro ejercicio prudencial de defender los ahorros del público. Por eso es que el sistema financiero ha aplaudido y ha apoyado la medida del gobierno de dar garantías a través del Fondo Nacional de Garantías, porque eso permite que esa probabilidad de incumplimiento que pueden tener muchas empresas que no tienen ingresos ahora se atenúe, se reduzca y sí se le pueda dar crédito. Entiendo esa explicación, doctor Vera, muy interesante, es decir, estarían en riesgo los dineros del público, pero de otro lado están las necesidades de los empresarios que tienen contratadas a muchísimas personas y para no aumentar la tasa de desempleo, pues necesitan créditos o alguna opción para pagar las nóminas. Si sumamos eso de lo que usted habla, del Fondo Nacional de Garantía, los respaldos, más estas medidas del Banco de la República, más la disminución en las tasas de interés, a partir de hoy, ¿ustedes van a prestar con mayor facilidad plata a los empresarios? Bueno, evidentemente, si todo eso que tú mencionas estuviera ya listo, se empezaría a prestar con mucha mayor facilidad para los empresarios. Pero yo quisiera destacar que en este momento no hemos recibido la instrucción oficial del Fondo Nacional de Garantías que nos tiene que mandar una instrucción oficial para decir esta línea de garantías ya está funcionando. Yo entiendo en este momento que el gobierno ya la diseñó, que la Junta del Fondo Nacional de Garantías ya aprobó la línea, pero que están todavía en un trabajo operativo y me han informado más o menos que a partir del viernes ya entraría a estar en operativo. Entonces, apenas nos informen eso, yo podría asegurar que los bancos van con toda seguridad a empezar a otorgar con mayor facilidad a muchas pymes, a muchos microempresarios, dinero para que puedan mantener sus nóminas. Hay justamente una línea del Fondo Nacional que habla de garantía, de créditos con garantía del 90% para los empresarios que paguen sus nóminas. Eso para las empresas sería una buena noticia. Estaremos pendientes entonces a partir del viernes. Una última pregunta, doctor Vera. Para las personas, hay personas que no han podido dormir. Este tema les ha quitado el sueño, el endeudamiento que tienen con los bancos. ¿Hay nuevas opciones? ¿Cuál es el mensaje para ellos, los que han perdido su trabajo, los que han disminuido sus ingresos? Pues mira, los mensajes son varios. Los alivios que han hecho los bancos de periodos de gracia, refinanciaciones, han sido bien importantes. De hecho, los créditos de consumo son los que más han tenido refinanciaciones. Son más o menos 3.5 millones de personas para 4.7 millones de créditos de consumo, que uno supone que son personas naturales que han refinanciado sus créditos, sus tarjetas de créditos, buscando de alguna manera tener alivios. Adicionalmente, el Fondo Nacional de Garantías está preparando una línea de garantías para independientes, es decir, para el profesional que no tiene ingresos ahora, el odontólogo, ¿sí? el abogado, el contador, que ha perdido sus ingresos en la medida en que no tiene clientes en este momento. Hay una línea de garantías con cobertura al 80% que también ayudaría a estas personas. Y lo otro que quisiera destacar es que los bancos han ayudado también en la medida en que han venido reduciendo las tasas de interés, sobre todo en tarjetas de crédito. Cuando uno compara las tasas de interés entre la última semana de febrero, que todavía no había emergencia sanitaria, y la semana pasada, estamos hablando de una reducción de 3.4 puntos porcentuales en las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que también debería ayudar a la financiación de esas personas naturales. Claro, es que el Banco de la República también bajó las tasas de interés. Doctor Vera, muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí en Signo Pesos. Feliz noche. Gracias.
es la opinión del sector bancario. Y Fenalco midió en Bogotá los efectos en el comercio que tiene la medida de pico y género impuesta esta semana por la Alcaldía Mayor. Según sus cuentas, en un supermercado de 10.000 metros cuadrados, es decir, los más grandes, se registraban 3.000 compradores hace 15 días y esta semana apenas se han visto 900 hombres comprando el lunes y 1.500 mujeres el martes. Eso sí, mientras las mujeres tardan 15 minutos apenas haciendo las compras, los hombres estamos gastando 45 minutos en promedio. Bueno, ya después del segundo día de pico y género, después de ver el comportamiento de los hombres y de las mujeres en la asistencia a los establecimientos comerciales, podemos deducir que la disminución en el número de personas que asisten a estos establecimientos es del 60%, lo cual pues es favorable para la situación que estamos viviendo porque van a estar menos aglomeradas las personas. Y también tenemos como dato que son las mujeres las más eficientes a la hora de hacer las compras porque cumplen o terminan de conseguir lo que hay en las listas en un menor tiempo de lo que lo están haciendo los hombres. Y entre el tintero estaba saber qué ha pasado con el sector cooperativo durante esta cuarentena. Por eso averiguamos y aquí está la respuesta del presidente de Confecoop, Carlos Acero. En Colombia, 3.500 empresas tienen la forma y la naturaleza cooperativa. Ellas asocian a su vez a 6.3 millones de colombianos. El 98% de estas empresas son micro, pequeñas y medianas. De allí que las medidas adoptadas por el gobierno, que buscan darle liquidez a la economía, que están diseñando mecanismos para facilitar recursos a este tipo de organizaciones para sostener las nóminas, para sostener la continuidad de la empresa y otras son muy importantes y muy urgente que se implemente y que se pueda acceder a las mismas. Desde el modelo cooperativo le hemos pedido al Gobierno Nacional que también expida una normativa de excepción que facilite la conformación de más cooperativas para que las personas puedan organizarse, crear empresa cooperativa y de esa manera mantener la actividad empresarial, industrial o de servicios, crear o sostener puestos de trabajo, generar empleo de calidad y sostenible, recuperar cuando sea necesario la operación de empresas que hayan sido bastante golpeadas por la crisis y, en fin, organizar a la comunidad para la producción, para el trabajo. Por ejemplo, en el caso de los independientes o de las micro y pequeñas empresas que a través de formas cooperativas pueden integrar auténticas cadenas logísticas para producción, distribución, consumo y también para la financiación de su propia operación. De esta manera estaremos dando un paso para preparar a la sociedad, a muchos sectores que van a salir muy golpeados de esta crisis para que paulatinamente, cuando la actividad económica se vaya recuperando, pues ellos puedan ir avanzando en las operaciones a través de este tipo de formas empresariales cooperativas. Gracias por seguir con nosotros. Coviandina, que es una filial de Corfi Colombiana, una empresa del Grupo Aval, anunció que reiniciará paulatinamente las obras de construcción del proyecto Chirajara Fundadores. Este proyecto, recordemos, se localiza sobre la carretera entre Bogotá y Villavicencio y los trabajos comenzarán con el túnel 7 Buenavista 2. La reanudación se hará acompañada de la implementación de estrictas medidas de protección y bioseguridad para evitar problemas de contagio por el coronavirus. Las jornadas laborales, por ejemplo, serán de 10 horas, de lunes a sábado, y los grupos de trabajadores serán de máximo 10 personas. Y a esta hora, como siempre, saludo a Juan Fernández y la movida empresarial que tiene que ver con relojes. ¿Es así, Juan? Buenas noches. Víctor, sí, tiene que ver con relojes y quería contarle lo que está sucediendo en la industria, precisamente porque está ocurriendo algo que está cambiando el mercado de la relojería y tiene que ver con la salida de las grandes marcas de la industria relojera de las principales ferias, una de las principales ferias del mundo, para montar la suya. Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard y
Tudor abandonaron la feria Baselworld, que se celebra de manera anual en la localidad suiza de Basilea. Crearán la suya en Ginebra bajo el amparo de la Fundación de la Alta Relojería de Ginebra. Ese enfrentamiento de las casas relojeras con la feria de Basilea llevaba algún tiempo. Para los primeros, los responsables de la feria estuvieron en la organización, donde decidieron de manera arbitraria, dice, tomar decisiones sin consultarlos, como por ejemplo postergar los certámenes hasta enero del 2021, una fecha en la que ya hay más ferias programadas en el mundo, y fue leído como una incapacidad para satisfacer las necesidades y expectativas de las marcas. Detrás de la decisión estarían también las políticas de reembolso de lo que pagaron esas marcas para estar en la feria cancelada este año. Esa medida pues está causando conmoción en el negocio de la relojería. Rolex, por ejemplo, que es a su vez miembro de la Junta de Tudor, había participado en Baselworld desde 1939. Patek Philippe llevaba décadas en la feria y fue más allá al argumentar falta de confianza. Chopard, por su parte, participaba en la feria desde 1964. Estas 5 marcas están invitando a otras marcas a sumarse a la organización de su nueva feria, dirigida a minoristas y clientes VIP de alto nivel adquisitivo. Y esa feria de Baselworld era visitada por coleccionistas colombianos que eran invitados por la marca y también por distribuidores en el país. Las marcas, continuando, Víctor, relojeras en Suiza, pues frenaron su producción debido al coronavirus, y en algunos casos eso impulsó el precio de algunos relojes. Y aunque el número de relojes que fabrican es un secreto, pues marcas como Rolex pueden producir 1 millón de unidades anuales que por este año seguro no aumentarán. Entiendo. Juan, ya que estamos hablando de ese tema, ¿cómo se ha comportado este mercado aquí en Colombia? Pues Víctor, esas ferias son donde se presentan los lanzamientos y se hacen negocios, por eso es importante hablar de ellas, pero también por el impacto que va a tener la salida de esas 5 marcas en el mercado. Sobre Colombia, rápidamente, que usted me pregunta, y ese mercado de los relojes hoy pues está detenido, pero siempre habrá piezas que representen una buena inversión. El gran comercializador de marcas que se fueron de Baselworld, en este caso Rolex, Chopard y Patek Philippe, es la joyería Bauer, visitante junto con sus mejores clientes de estas ferias. Desde hace unos años se empezaron a vender relojes como nunca antes en Colombia. Después de México y Brasil, Colombia se posicionó en ese mercado competido en América Latina para las marcas. Las exportaciones de relojes suizos a Colombia llegaron a crecer al 30% anual. Y esta, pues, es, Víctor, la movida de hoy sobre negocios relojeros en medio del coronavirus. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con una nueva movida. Mañana nos vemos, Víctor. Claro que sí. Claro que sí. Y la clave del día tiene que ver con el manejo de las finanzas del hogar en tiempos de pandemia. Un experto del Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir nos entrega los siguientes consejos. En esta coyuntura, el ahorro se convierte en una herramienta fundamental para que usted pueda asumir sus gastos básicos, pero también para que tenga una tranquilidad financiera. Algunos consejos para que tenga en cuenta. El primero, realice un presupuesto detallado. Con eso va a identificar sus prioridades, algunos gastos que no son necesarios en este momento y si requiere necesidad de efectivo. Lo segundo, tenga en cuenta los beneficios que por estos momentos están ofreciendo las entidades financieras. Puede que alguno lo beneficie. El tercero, puede ser un momento también importante para que involucre a su familia en todo este tema del ahorro. Haga un inventario de los víveres que tiene y ponga a los niños a que lo administren. Los podemos concientizar de la importancia del ahorro para utilizar también en momentos difíciles. El cuarto punto, tenga en cuenta las membresías. De pronto en este momento no son necesarias, aplácelas y más adelante las activa. Y por último, para las compras en Internet, tenga en cuenta la seguridad, los sitios oficiales de los establecimientos, porque se están incrementando los fraudes virtuales. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Millones de colombianos están desde hace varias semanas haciendo teletrabajo. Algunos no le encuentran el gusto a esta modalidad, pero una experta en el tema nos ayuda a verle el lado bueno, el lado positivo. A continuación, las ventajas del teletrabajo. Aumenta la productividad y acorta los tiempos de desplazamiento. Qué hermoso espacio el que se genera ahí para poder crear ideas, para poder innovar.
para revisar los objetivos que tenemos. Seguramente vamos a encontrar algunos que están pendientes, pero además para realizar actividades que nos encantan hacer y que no hemos podido realizar. Se refuerzan los lazos familiares. Qué bueno podernos sentar a la mesa, conversar, cogernos de la mano, mirarnos cara a cara, tener el tiempo para escucharnos y saber qué está haciendo la persona, qué está haciendo nuestro ser querido, qué planes tiene para el corto, para el mediano, para el largo plazo. Además, se impulsan las tecnologías. Ahí han estado presentes, siempre. Solo que no las hemos sabido utilizar, no hemos tenido necesidad de utilizarlas. Ellas hoy ayudan a desarrollar mejor nuestro trabajo y además nos acercan a las personas que más amamos. Y esta es la cifra económica del día, 4,7%. Es una cifra un poco técnica, pero es bastante importante porque corresponde al crecimiento o el déficit que podríamos tener, déficit fiscal, que es la relación entre los ingresos y los gastos de la nación, déficit fiscal que tendríamos este año según las estimaciones del propio Ministerio de Hacienda, todo por cuenta del coronavirus y la caída del precio del petróleo. Disminuyen nuestros ingresos y tenemos que gastar más, seguramente adquiriendo más deuda. Sobre este mismo tema, Fedesarrollo tiene cálculos más dramáticos, pues estima que el déficit fiscal podría ubicarse entre el 4,7 y el 5,7% del PIB, del tamaño de la economía. Inicialmente, la meta para este año, en cuanto a déficit fiscal, estaba por debajo del 2,5%. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana volvió a treparse ante nuevos nerviosismos en los mercados internacionales. Se ubicó por encima de los 3.900 pesos. Será de 3.920 pesos con 83 centavos. Subió 62 pesos con 62 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia bajó más de un 5%. Se sigue desplomando y quedó en $28 por barril. El estadounidense inclusive se ubicó por debajo de los $20. El WTI, su nivel más bajo en casi 20 años. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.210.000 pesos por carga. En la Bolsa de Valores de Colombia, el principal indicador, el Colcap, bajó, retrocedió un 0,58%. La acción más valorizada, la que más subió, fue Cemex Latam Holdings, porque esta empresa poco a poco reabrirá sus operaciones con una ganancia de 7,83%, y la que más bajó fue Ecopetrol, seguida por el movimiento del petróleo. Tuvo un retroceso esta acción en la Bolsa de Colombia del 5,84%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La compañía Claro en Colombia duplicó gratuitamente el paquete de datos y minutos a todos sus clientes prepago. El beneficio incluye a los planes que se adquieran hasta el próximo 30 de abril. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.